días, hermanos. Que Dios les bendiga, bendiciones en esta mañana a cada uno de ustedes. Bueno, estamos a puertas de la Navidad, ¿ya? Y en esta mañana justamente quiero hablar del gran regalo de Navidad de Dios para ti. Hay mucha gente que celebra y cada uno de nosotros celebra Navidad. Hay mucha gente tiende a pensar y se queda con la palabra Navidad, que viene del latín natividad o nacimiento, pero déjeme decirle que lo más importante inclusive no es el nacimiento, aunque el nacimiento sí en sí es importante porque nos quiere demostrar algo Dios y lo vamos a ver en la enseñanza de esta mañana. Pero también quiero en esta mañana, y esa fue la razón por qué traje este mensaje quizás si usted ha venido por primera vez, está aquí visitándonos hace un par de semanas quizás, y tengas bien claro lo que es realmente la Navidad en nuestro interior, en nuestro corazón. Pero para muchos de ustedes también, y sería quizás bueno que usted, por ejemplo, memorizara esta pequeña enseñanza, porque en cierta manera es como hablarle a una persona y entregarle el regalo de Navidad y que realmente sea una Navidad realmente completa. Porque hay que aprovechar que la gente, ¿cómo anda en Navidad? Anda un poco más sensible. Si usted le habla de Dios, la gente va a escuchar de Dios, porque ellos están pendientes del nacimiento de Jesús. Pero déjeme decirle que lo más importante, que el nacimiento es la resurrección del Señor Jesucristo. Porque nacimiento hay muchos, pero resurrección y haber dado la vida por alguno es lo que le da sentido a la Navidad. Y quiero que busquen en su Biblia, algunos no lo necesitan buscarlo porque es el pasaje, yo creo, más conocido de toda la Biblia, que es el libro de Juan 3:16. Casi la mayoría del mundo se sabe ese versículo, como también el Salmo 23, otro de los textos que la gente tiende a aprenderse. Pero este pasaje, para mí, y lo vamos a estar hablando, es, en cierta manera, refleja la Navidad. Porque dentro de este texto encontramos que hubo un regalo, pero hubo un regalo tan significante que cambió nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios, ahí, y si quiere leer conmigo todos fuertes, siempre es grato, ¿cierto?, de poder leer la Escritura. Y todos juntos a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Si usted es de los que raya la Biblia o marca la Biblia o encierra una palabra en sus Biblias, e inclusive si usted si no quiere rayar su Biblia, puede encerrarla aquí en su hoja, pero quiero que encierren algunas palabras ahí y que nos dan justamente el sentido para mí de la Navidad. Primero, encierre la palabra Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y después que ha dado a su Hijo, y también encierre la palabra Hijo. Y después va a encerrar la palabra único, o, ¿cuál sería un sinónimo de único? Unigénito. Después que encerró esa, vaya y encierre, pierda. Y por último, ¿cuál sería la última a cerrar? No, es una palabra nomás. A ver, ¿cuál? ¿Por cuál seguía usted? Según las que hemos encerrado, Dios, unigénito, pierda, eterna. Porque vida hay muchas, pero eterna no, solo hay una. Y si tú te das cuenta, cuando el Señor dice y nos demanda en la palabra que a cada uno de nosotros debe anunciar el Evangelio, y un día estaba ya tuve una pequeña discusión, una buena discusión, pero teológica. Estábamos en una mesa, me acuerdo en Costa Rica, sentados en una mesa,
conversando, y había una persona que era de República Dominicana sentado en la mesa y me dice, ¿qué es el Evangelio? Me preguntó a mí, ¿qué es el Evangelio? Pero su palabra era como para que él quería colgarse de mi respuesta. Y yo le dije, respondí y le dije, pero para ti, ¿qué es lo que es el Evangelio? Y él me dijo, es que el Evangelio son las buenas nuevas de Jesús. Y yo le dije, es que eso no es el Evangelio. Porque cuando nosotros hablamos de Evangelio, justamente es buenas nuevas. Pero mi hermano, déjeme decirle que el Evangelio no es buenas nuevas. Sí son noticias buenas y nuevas que estaban en aquel tiempo, hace 2000 años atrás, pero esas noticias tenían que ver con la información que tenía esa noticia. Y el Evangelio es lo que acabamos de escuchar, ustedes mismos leyeron. El Evangelio es que Dios nos amó tanto que mandó a su único Hijo para que yo tenga vida eterna. Entonces, cuando alguien me dice a mí, ¿qué es el Evangelio? Eso es la salvación del hombre, es la salvación a través del único y suficiente Salvador, que es el Señor Jesucristo. Y hoy día, en realidad, estamos viviendo un mundo donde, estaba hablando con algunos hermanos ayer en la noche, y me decían que habían salido al centro, y un caos, y que la gente anda comprando. Tuve que ir ahí a comprar. Había un hermano de la iglesia que estaba de cumpleaños y bueno, tuve que llegar con un regalo. No, estoy bromeando por si acaso, no se vaya a sentir el hermano. No, quise ir a comprarle un regalo al hermano para entregarle su regalo, y mi hermano era un caos no, increíble. Pero ¿saben qué? Me metí en las tiendas y en ningún lugar vemos a Jesús. En ningún lugar vemos que Cristo murió en una cruz y resucitó. E inclusive hemos llegado los cristianos, y me hago memoria de mi mamá, voy a hacer memoria de cuando era pequeño, en Navidad el énfasis era una guagua, un bebé. Y mi hermano, déjame decirte, eso no es Navidad. Aunque sí hay una razón, y no se ha preguntado, ¿por qué Dios mandó a un bebé? ¿Por qué no mandó un adulto como Adán? ¿Por qué un bebé? Son preguntas que uno debe hacerse, o a gente a veces te las va a hacer, y uno tiene que tener cierta respuesta. Vamos a tratar de hablar un poco de todo esto y vamos a rellenar la hojita, pero mi hermano, esta hojita, ojalá ese es mi deseo, que esta hojita sea la forma de donde usted pueda compartir el Evangelio a otra persona. Que si quizás de aquí a Navidad hay gente que me dice, pastor, es que yo no sé cómo hablarle a una persona. Bueno, pesque la hojita y háblele de la hojita. No necesita usted un experto, porque déjeme decirle algo, usted tiene el poder del Espíritu Santo en usted. Y ese poder lo hace hablar, y el Espíritu Santo trabaja en el corazón y en la mente de la otra persona, y muchas veces ni siquiera usted, siendo un doctor, puede llevar a alguien al Evangelio. Pero vamos a estar hablando de eso, y ojalá ustedes puedan compartir el Evangelio con personas, con familiares, en estas juntas, en este tiempo cuando se juntan a cenar, a compartir. Quizás démosles un tiempo mucho más importante en lo que es realmente la Navidad. Vamos a orar para bendecir este tiempo. Padre, gracias Dios te damos en esta mañana. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Agradecido, Señor, por lo que hiciste y lo que haces en nuestra vida. Señor, acompáñanos, danos sabiduría, entendimiento, la capacidad de reflexionar y realmente de ser pregoneros de la justicia de Dios. Y Señor, gracias por este tiempo que tenemos, por cada persona que está acompañándonos, por cada hermano también que quizás anda en sus deberes cívicos en este día, y oramos también por nuestro país. Que a la final, Dios, siempre orando por nuestro país y nuestras autoridades, que se tomen las decisiones correctas, que sea realmente un tiempo donde podamos entender que tenemos que velar, se podría decir, por principios que tú pusiste en nuestra moralidad, en nuestro mundo, y que hoy día se rompen. Pero sabemos, Dios, que como dice la Escritura, tú pones reyes, sacas reyes, pones presidente, sacas presidente. Para los que somos cristianos sabemos y confiamos en que tú tienes todo el control de las cosas. Así que gracias, mi Señor, bendice este día y nos estés acompañando en cada cosa que hagamos aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Así que cuando vemos ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que encontramos las palabras más importantes de lo que es el Evangelio, que tiene que ver con Dios unigénito e inclusive vida eterna, como ustedes la estaban definiendo. Pero partamos hablando de esta Navidad y desglosando este texto que tiene que ver con el Evangelio, el Evangelio que llegó hace 2000 años atrás, que estaba profetizado mucho tiempo antes, en la profecía más antigua de Jesucristo, en toda la Biblia, se encuentra el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y alguno dice, pastor, ¿y dónde fue la primera vez que se menciona a Jesús que iba a venir? Fue en Génesis, capítulo 3, 15, cuando Adán y Eva pecan y vemos que el Señor manda una profecía para decirle que va a venir alguien que va a morir por nosotros, va a ser herido en el calcañar, van a cruzar un clavo por sus tobillos, va a ser clavado en la cruz, pero él ese día iba a poner su pie sobre la cabeza de Satanás, en especial de la muerte, y que realmente él se iba a enseñorear de la muerte. Y sucedió, porque al tercer día, después de ser muerto, resucitó. Así que realmente hay que entender este texto y vamos a hablar acerca de este versículo y número 1 en sus notas. ¿Qué tenemos al leer Juan 3:16 en la primera parte? Que hay que entender que fue la mayor, si usted está siguiendo las notas, fue la mayor pasión. Fue tanta la pasión de Dios que amó al mundo. Y muchas veces nos han preguntado, otras veces me han preguntado, y yo también me doy cuenta muchas veces qué es lo que es pasión. Para mí, a nivel de ser humano, terrenal, pasión, uno puede decir lo que a usted le gusta, lo que usted quiere, lo que usted ama. Hay varias definiciones, pero una de las que me gusta es aquella que usted no se da cuenta del paso del tiempo. Que usted puede estar metido horas ahí y usted no se da cuenta las horas que lleva. Para mí esa es una de las pasiones. ¿Qué es lo que es pasión? Algo que pierdo la noción del tiempo. Esa es una definición que me gusta. Hay varias. Porque es algo que no lo logramos entender, que supera. Y yo te digo, hay algo que Dios nos amó a nosotros tanto, Dios te amó tanto a ti, tuvo tanta pasión, que Él estuvo justamente dispuesto a hacer todo por nosotros. Y ahí cuando vemos en el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese amó Dios al mundo está dando un énfasis y el de tal manera está poniendo justamente un realce sobre lo que es el amor. Por ejemplo, si le digo a mi señora, no está aquí, pues lo hubiera dicho, pero después usted le pasan el dato. Si yo le dijera a mi señora, Carolina, te amo. Suena bonito, ¿no? O Carito, te amo. ¿Suena bonito? Pero si yo le digo, Carito, te amo por sobre todo el mundo, ¿es lo mismo? Es lo mismo, porque el amor primero es el mismo que el amor segundo. La diferencia es que le estoy dando una connotación mucho mayor al decir más que todo el mundo. Y muchas veces mi señora, nos estamos acostados en la cama y me mira y me dice, ¿me amas? Y yo podría decir, sí, te amo. Y yo le digo, esas frases que uno inventa, que se me ocurrió, te amo más que el infinito y el más allá. Esa la aprendí en la película de Buzz Lightyear. Pero no importa, pero sirve, ¿no? Y cuando le digo más allá, cuando le decimos el infinito, estamos realzando algo. Mi hermano, déjame decirte que Dios te amó tanto, que inclusive por eso dijo en forma técnica, te amó más allá. Y a eso le llamamos eternidad. ¿Tú vas a tener vida eterna? ¿Entiendes ese amor hasta el más allá? Ese es un amor tremendo. Dios te amó, hermano. Y mire, por ejemplo, lo que está en sus hojas o quiere buscar en su Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5. Efesios 1, 4 a 5.
Todos textos para que usted pueda hablarle a alguien, explicarle a alguien su salvación, entregar este regalo en esta Navidad. Dice en el versículo 4 y 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y qué dice? Versículo 5, en amor, habiéndonos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. Mi hermano, dése cuenta que la salvación es producto del amor de Dios, donde Él puso su voluntad e inclusive te amó tanto antes de que tú existieras. No, eso no nos cabe en la mente. ¿Nos cabe o no nos cabe? Ahí sí. ¿Se escucha o no se cortó? ¿Está bien? ¿Se bajó el volumen ahí arriba? Aló, sí, 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 sí. Aló, sí, sí, sí. ¿Tú no me escuchas? Aló, sí, sí, sí. Aló, sí, sí, sí. ¿Y los técnicos? Aló, sí, sí, sí. ¿Me escuchan los técnicos? ¿Me escuchan? No, pero ellos tienen que escucharme, no ustedes. Ellos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Ahora sí. Ahí sí, ahí sí. Gracias. Es que los técnicos están con audífonos ahí arriba y ellos, claro, escuchan ahí. Aló, sí, ahí sí. Volvamos a Efesios 1, 4 a 5. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, déjame decirte que antes que Dios creara cualquier cosa, Él pensó en ti. Y eso es lo que yo le decía, que no nos cuesta entender en nuestra mente. Y cuando tú pones esta realidad sobre una persona que no conoce el Evangelio, el Espíritu Santo empieza a trabajar inmediatamente en su mente. Y le empieza a pensar que razone por un momento, aunque va a ser muy complejo, muy difícil entender que antes que usted fuese formado, Dios ya había pensado en ti. Antes que Dios hiciera las montañas, las canciones a que estábamos cantando, que es preciosa, me encanta. Antes que Dios creara todo por su aliento, Dios ya había pensado en ti. Y te amó antes que tú existieses. ¿A eso cómo le llamamos técnicamente? Esa es la presciencia de Dios. Dios sabe tanto en la eternidad hacia atrás como en la eternidad hacia adelante. ¿Y sabes qué? Es lo mismo que muchas veces hay que entender los que yo he trabajado algunas veces con algunos arquitectos. ¿Y sabe qué es lo primero que te va a preguntar el arquitecto para diseñar un plano? ¿Alguien sabe? ¿No hay arquitecto aquí? No hay ningún arquitecto. ¿Sabe para qué? ¿Para qué va a ser usado el edificio? Si es casa habitación, si es un edificio donde va a vivir gente, si es un lugar de venta, si van a ponerle máquina encima a las losas, tiene que saber de qué se trata el proyecto antes de poner las fundaciones, porque las fundaciones dependen del uso. Si vamos a construir un edificio de estacionamiento, vamos a poner autos encima, ¿sabes los kilos que hay que soportar? Eso es. Entonces, o él diseña sin saber para qué lo que es. Ninguno. Cuando Dios, por eso te digo, te creó y te diseñó, Él sabía para qué. Y tú tienes todas las capacidades para poder justamente salir adelante y esforzarte en la gracia que recibimos para poder obviamente llegar al plan de Dios. En el libro de Salmos 145, versículos 9 y 10, Dios muestra que amó a toda la creación, porque eso nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo, pero dentro del mundo estás tú. Ahora, ¿y qué pasa con la gente que no busca de Dios, no es creyente, inclusive un ateo? Déjame decirte, Dios murió por él. Porque Dios amaba a su creación. Y Dios ama a esa persona. Pero ese amor, para que tenga un beneficio, tiene una condición. Y el mismo Juan 3:16 lo dice. Porque de tal manera Dios amó a todos. Pero le da vida eterna ¿a quién? Al que cree.
Y esa es una condicionante. Pero miren el Salmo 145, versículos 9 y 10. Por eso hay gente, yo le he dicho a algunas personas que no son creyentes, yo le digo, Dios te ama y Dios dio su vida por ti. Y me dicen, no, yo no me merezco el amor de Dios, yo soy malo. Y Dios dice en el libro de Salmo 145, 9, 10, bueno Jehová, ¿para que con quién? ¿Solo los creyentes? Y a veces los creyentes pensamos y cometemos el error de pensar de que el mundo no necesita ser amado, o solamente algunos nomás. Dice, bueno Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Y ahí hace la diferencia. ¿Quién bendice a Dios? Los santos. Pero Dios ama y es bueno con todos. Por eso, mi hermano, Dios simplemente les da vida eterna y da el don del amor de nosotros solamente si tú crees en Él. Por eso, el amor de Dios por ti, y eso entiéndelo, el amor de Dios por ti es incondicional. Y eso también cuesta a veces entender. Yo he hablado con muchas personas que no se sienten amadas por Dios. Inclusive muchas veces hay creyentes que han aceptado a Cristo como su Salvador, pero condicionan su vida por hechos, circunstancias, situaciones, que a la final hacemos ver como que yo necesito merecer algo para recibir de Dios. Y déjeme decirle que la gracia de Dios, usted no tiene que hacer nada. Déjeme decirle que a Dios no tengo que yo demostrar acciones de favor como para que Dios haga algo por mí. ¿Qué decía Salmo 145? Que Dios es bueno. ¿Con qué? Y a veces por eso, a veces Satanás nos miente en nuestra mente diciendo de que yo no merezco el amor de Dios. Que yo no merezco por cierta condición estar con Dios. Hay mucha gente que está en pecado y no quiere venir a una iglesia. ¿Y sabe por qué no quiere venir a la iglesia? Porque en su mente susurra a Satanás, diciéndole tú no te mereces estar en ese lugar. Porque en ese lugar va gente buena, va gente que merece, que está bien con Dios. Mi hermano, totalmente equivocado. El amor de Dios es incondicional. Aunque muchos discrepan de esta incondicionalidad, diciendo que sí tiene una condición, que es creer. Pero déjame decirte que hasta el creer, Dios, a través del Espíritu Santo, te motiva a hacerlo. Por eso depende mucho de Él y muy poco de nosotros. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 8, versículo 39? Me encanta ese versículo. ¿El amor humano funciona siempre? Me refiero, ¿el amor humano funciona? A veces, no siempre. Yo puedo decirle a alguien te amo y va a funcionar, pero en un momento va a dejar de funcionar. ¿Por qué hay divorcio? Porque falló el amor, dejamos de amar. Y esa es la diferencia del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios no falla. Y ese es el amor que más me debe importar en mi vida. Es el amor que viene de Dios a mi vida. Y no tiene que ver por lo que yo haga, tiene que ver por lo que Dios hizo. Cuando dice la Biblia en Romanos 8, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de qué cosa, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo no sé por qué a veces en nuestra mente no le creemos a Dios con respecto a este texto. ¿Qué me puede separar del amor de Dios? Porque está hablando y refiriéndose a la clase de amor que solamente Dios tiene. Ninguno de nosotros tenemos esa capacidad. Por eso es incomprendible para nosotros entender que Jesucristo nos amó con tanta pasión que entregó a su Hijo por nosotros. El amor de Dios en realidad maneja cada necesidad de nuestra vida. Cada una de ellas. Por eso, ¿Dios te ama en los días malos? ¿Has tenido días malos?
¿Dios te ama? Cuando te sientes culpable, ¿Dios te ama? Cuando te sientes bien, ¿Dios te ama? Déjame decirte que Dios nunca te va a amar menos de lo que te amó. El día que el Señor Jesucristo entró a tu corazón y Dios te amó, nunca te va a amar menos. Y hay mucho creyente, y tanto el mundo con mayor razón, que piensa que el amor de Dios depende de nuestra vida. Y no puede ser, porque el amor de Dios no es condicional, es incondicional. El amor de Dios maneja cada necesidad que tenga. En Efesios capítulo 3, versículo 8 y 19. Después vamos a volver al pasaje anterior. Pero mire lo que dice en Efesios 3, 18 y 19. Y parte diciendo que tenemos que tener una capacidad de proceso, de procesar lo que estamos leyendo para poder entender a Dios, que es muy complejo. Pero dice, seáis. Y esa debería ser la oración, quizás por gente amiga, por otros creyentes, por personas que no conocen a Cristo como mi Salvador. Debería ser esta una oración en nuestra vida. Que la gente pueda comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de Jesucristo a través del conocimiento. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué cosa? Si nosotros como creyentes comprendiéramos y la gente del mundo comprendiera nuevamente la anchura, la longitud y la profundidad y la altura del amor de Cristo, ¿qué dice al final? Al final, que vamos a ser llenos de toda de la plenitud de Dios. ¿Sabe qué significa estar con todo lo pleno de Dios en nuestra vida? ¿Sobrepasa todo entendimiento? Algo me pasó, me dieron una noticia mal de un examen. Si estoy lleno de la plenitud de Dios, ¿estoy tranquilo? Si tengo crisis familiares y estoy lleno de la plenitud, ¿estoy tranquilo? Lo que esté viviendo, inclusive en tu pecado, puedes entender que gracias a la plenitud de Dios vas a salir. Pero ¿qué hay que hacer? Y lo dice, conocer el amor de Cristo. Y por eso le decía yo hace un momento que tengo que a veces conversar con creyentes, hasta con uno mismo, a veces uno pelea consigo mismo, y nos cuesta a veces entender que al final todo depende de Dios y de nadie más. Si quieres rayar en tu hoja, en tu Biblia, y te quiero hacer una pregunta. Cuando el Señor dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Y te pregunto, ¿cuánto mide la anchura del amor de Dios para ti? Después dice, ¿cuánto es el largo del amor de Dios por ti? ¿Lo logras comprender? ¿Y cuál es la profundidad del amor de Dios por ti? ¿Y cuál es la altura de ese amor tan alto que Dios tuvo por ti y tiene por ti? Déjame decirte que cuando pierdes tu trabajo vas a necesitar recordar la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Cuando te entreguen una noticia de un examen, estas tres medidas las vas a necesitar. Y es el regalo más grande que cada uno de nosotros vamos a experimentar. Por eso el regalo más grande, mucha gente dice, el regalo más grande es Jesucristo. El regalo más grande es el amor de Dios, que vino a través de Jesucristo.
¿Por qué digo esto? Porque a la final no se olviden que Dios es invisible. ¿Cómo se dice? Ay, invisible, no se ve. Oh, yo dije, pensaba en mi casa cómo van a traducir algunas palabras que estoy ocupando. Invisible. Un Dios invisible tuvo que mostrarse. Un amor invisible se tuvo que mostrar. ¿Y en qué se reflejó ese amor invisible y ese Dios invisible? En Jesucristo. Porque era necesario que Dios mostrara a través de la humanidad, y ahí responde por si acaso, ¿por qué llegó un bebé? Porque el Señor Jesucristo, por ejemplo, podría haber llegado en forma, no sé, como por ejemplo el asno que habló, el burro que habló. ¿No sería extraordinario que un burro hable? ¿Y un burro predicar el Evangelio? No, en serio, no estoy, lo digo. ¿No sería llamativo para todo el mundo que una vaca hable? Pero no, vino en un bebé y el bebé no podía hablar, pues. Pero quería hacer ver, entender, en especial desde el inicio, que todo se graficaba en el amor. ¿Y sabes por qué? Yo pensaba esto en mi casa esta mañana, estaba estudiando, leyendo en la mañana temprano. Y yo decía, tratando de responder esa pregunta, ¿por qué un bebé? Y me preguntaba yo un bebé y tratando de buscar pasajes, no encontré ningún pasaje, déjeme decir. Pero lo único que llegó a mi mente, ¿por qué un bebé? Porque yo decía, un bebé, primero, cuando llega un bebé, ¿alguien rechaza un bebé? Me refiero de la sociedad, de la humanidad. Nace un bebé, todos contentos, nace un bebé, qué bueno, nace un bebé. Inclusive a veces nacen bebés que no estaban, ¿cómo diría? No estaban pensados. Y al final del día, no, si tú, y todas las promesas que habían, si tú llegás embarazada y esto te va a ir de la casa, y después vemos al abuelo con el bebé en los brazos. ¿Sí o no? Y lo único que llegaba a mi mente era eso, que un bebé no era efecto de rechazo. El Señor Jesucristo, cuando llegó, justamente llegó como un bebé, las condiciones las sabemos que no fueron muy gratas, pero para demostrar justamente su humanidad, y vemos justamente que ese bebé que llegó, hay que entender que el primer regalo fue justamente que Él entregó su pasión por amor a nosotros, pero obviamente nos trajo un presente. Número 2, el mayor presente nos trajo. Él dio a su Hijo unigénito. Entonces Dios tuvo pasión por amor hacia nosotros, pero también el mayor presente. Te amó tanto y logra y hazlo para ti, por si acaso, para que lo entiendas y lo puedas enseñar a otro. Te amó tanto a ti que mandó un presente. Y el presente más grande que podría haber enviado, ¿sabe cuál era? Su Hijo. Así que vemos ahí en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Ese pequeño bebé que estaba ahí en un comedero de animales o llamado pesebre, ese bebé que estaba ahí, ¿quién era ese bebé? ¿Quién era el bebé que estaba ahí en el comedero de los animales ahí en Belén? ¿Quién era? Ese texto responde quién era, ese bebé. Por eso déjame decirte, mi hermano, que muchas veces la gente tiende a recordar a Jesucristo y el énfasis es el bebé. Mi hermano, el bebé es la forma, el envase. Lo más importante es lo que nos decía el apóstol Pablo en Colosenses 1:15. Ese bebé que estaba ahí. ¿Qué dice quién era? Es la imagen de Dios invisible. ¿Puedes entender eso? Es Dios mismo, el primogénito de toda la creación. Ese bebé era Jesucristo.
Y le damos con la connotación porque sí es medio romántico, un bebé, una guagüita, pero déjame decirte que más allá de un bebé y una guagüita, estamos hablando de que era el Dios invisible. No lo comprendemos. Y Él se volvió hombre. ¿Y por qué se volvió hombre? Porque el Señor Jesucristo no bajó quizás como un avatar, para los que les gustan las películas. ¿Ya? Para los más adultos no van a entender lo que acabo de decir. Esto es para los más jóvenes, tranquilo. También tengo palabras para ustedes. ¿O me equivoco? ¿Qué es un avatar, mamá? ¿Qué es un avatar? Avatar. ¿No tiene idea? No, que usted no ve película, ¿ve? Algunos me entendieron, los más jóvenes. Pero no es un Dios encarnado. Eso es un avatar. No es un Dios encarnado, como lo muestran en las películas. No. Por eso el Señor Jesucristo, cuando hablamos de Dios, se humanizó. Y ese Dios humano era para demostrarnos que necesitábamos justamente nosotros traspasar en nuestra humanidad también los pecados sobre Él y Él morir por nosotros. Por eso cuando dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Y por qué vino en forma de bebé o ser humano? Lo hizo porque quería comunicarse ¿con quién? ¿Con quién? Con los humanos. Por eso vino en forma de humano, porque Dios amaba a su creación, pero en especial amaba sobre todo a ser humano, que es una creación totalmente diferente. Yo discrepo con aquellos que dicen, no, es que nosotros, nuestros primos más chicos, hablándose de animales, no, no son nuestros primos. ¿Ha escuchado eso? Otros que creen en la evolución, que venimos del mono y nosotros somos animales con desarrollo. No, mi hermano, no. Dios cuando hizo al hombre, creó al hombre y creó la creación totalmente aparte. Y por eso dice primogénito. Jesucristo es el primogénito que tomó la forma de hombre y para que nosotros, obviamente es el primero de nosotros. Pero déjame decirte que por eso Dios dice que algún día va a deshacer esta tierra y va a hacer una nueva. ¿Y eso incluye a quién? A todos los que esté aquí, los animales, todo lo que usted ve. Si el Señor hubiera querido comunicarse con otro animal, con una hormiga, ¿cómo hubiera venido? Como hormiga. Así, el Señor vino en forma de hombre porque se quería comunicar con nosotros. En Juan 14, versículo 9, Jesús les dijo a aquellos discípulos, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Por qué necesitamos algo más si yo soy el Padre, está diciendo el Señor Jesucristo? Hoy día, lamentablemente, algunas religiones nos están metiendo la enseñanza de que Jesús no es Dios. E inclusive hay un grupo que no estoy de acuerdo con ellos, que supuestamente son creyentes y creen que Jesucristo murió en los pecados por nosotros, pero no como Dios, sino como un ser humano. Aunque esto no es nada nuevo porque esto viene de los tiempos antiguos, ya para los que les gusta la historia, viene de los tiempos de los primeros apóstoles cuando habían algunos grupos gnósticos que ellos decían que el Señor Jesucristo se transformó en un Dios, pero era un ser humano igual, común y corriente que el resto. Déjame decirle que los textos que te estaba mostrando recién dice que Dios se hizo, Dios invisible se hizo hombre. No crea esa mentira, porque el Señor Jesucristo es Dios. Y Jesús justamente vino como bebé para poder comunicarse con nosotros. Pero lamentablemente hoy día, sobre todo en Navidad, mucha gente quiere mantener a Jesús como un bebé. Y podemos ver en la Escritura que hay muy poca mención del Señor Jesucristo como bebé o como niño. ¿Por qué será? Porque no es relevante. Porque el Señor Jesucristo se menciona desde que nace muy poquito. ¿Por qué no se nos menciona cuando fue a la escuela? ¿Por qué no se nos menciona cuando estudió en la escuela de los rabí? ¿Por qué no se nos menciona a qué tipo de juego hacía, aunque hay unos libros agnósticos que hablan de eso?
apócrifo que diga. Pero no se nos muestra. El Señor Jesucristo aparece en el templo a los 12 años y después no se menciona ninguna cosa más hasta que aparece a los 30. Porque es irrelevante, tanto como bebé como juventud. Lo que es relevante es que era un bebé o un adolescente o un joven adulto que era Dios y que iba a morir por nosotros. Por eso, mira lo que dice Romanos 5.8, porque Romanos 5.8 nos recuerda que Jesús vino a morir, no a quedarse como bebé. Jesús no se quedó como bebé. En Romanos 5, versículo 8. También, ¿algunos se lo saben de memoria? Hay un sistema, y se lo recomiendo, que es el más fácil para mí, el más fácil que existe para llevar gente a Cristo, que es el camino a Romanos. Así se le denominó a esta forma de evangelizar. Se ocupan solo versículos de Romanos. ¿Y por qué el libro de Romanos? Porque se cree teológicamente que el libro de Romanos es el resumen de toda la Biblia. Y en Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿qué dice? Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Hermano, Cristo no solo vino a vivir y a estar en un pesebre, sino el Señor Jesucristo da énfasis que vino a morir. Y vino a morir, no solamente a morir por cualquier cosa o cualquier causa, vino a morir por los pecados de nosotros. ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir? Porque Dios es un Dios de amor. Y tenía que Dios aplicar la justicia. Y esa es la justicia que hoy día el mundo se ve. Porque hoy día en el mundo, aunque no sea cristiano, a algo le llaman malo. Por ejemplo, porque hay una moral detrás. Y esa moral tiene que ver con la justicia de Dios. Porque Dios creó a todos los seres humanos con justicia. ¿Por qué tú buscaste convertirte? Porque había algo en tu interior que te empujaba a conocer al Señor Todopoderoso. Había algo en ti que buscaste y esa razón es por qué estás aquí. Esa es la razón porque a los que hemos ido, por ejemplo, a la selva y uno habla con la gente de la selva no creyente, ellos nunca, habiendo tenido una Biblia, ellos, por ejemplo, creen en Arután. Y uno habla con los indígenas y para ellos dicen Arután, no es que Arután fue el creador de toda la selva. ¿De dónde sacaron que Arután creó toda la selva? Hay algo en su interior que le están buscando explicaciones y los antiguos crearon estos términos, en algunos otros lados crearon un tótem, en otros lados creyeron en otras cosas, todos buscan una justicia de Dios en su vida. Por eso es que el Señor nos demandó a predicar el Evangelio a toda criatura y por todo el mundo, porque nosotros tenemos el Evangelio, que tiene que ver con el Evangelio. ¿Qué tenía que ver? No es solo buenas nuevas, es que Jesucristo vino, murió porque nos amaba. Dios vino, por si acaso, Dios vino a corregir el mal del corazón del hombre. Pero déjame decirle algo, el Dios no vino a corregir los males del mundo. Y esa es una cosa que hoy día mucha gente se equivoca, inclusive como creyentes. Bueno, no sé, me metieron en un grupo, hay un grupo ahí en ¿cómo se llama? En un WhatsApp me metieron en un grupo donde todos los días llegaban informaciones del tema del apruebo y el rechazo. Y son solo pastores. Hermano, y yo le soy sincero, nunca di una opinión en ese grupo. Pero me gustaba leerlo y ver a algunas personas, algunos pastores tratando mal a otros pastores. Porque un pastor estaba de acuerdo del apruebo y el otro pastor estaba de acuerdo del rechazo. Y yo miro y yo decía, y algunos decían, no, pero es que tenemos que defender los valores. Ojo, que es lo que decía en el grupo, no es mi posición. O no voy a decir si es mi posición o no mi posición, para que no se cree conflicto.
es que Dios, hay que cuidar el aborto, que hay que cuidar esto, que hay que cuidar esto otro, es que el Señor en su palabra, y ahí yo empezaba en mi cabeza, ¿y dónde sale eso? ¿Dónde dice? Dice que Dios vino a rescatar y a salvar el mundo de las malas prácticas. No dice nada. Justamente todo lo contrario. La Biblia dice que el Señor vino a rescatar a esas personas que están creando esas leyes malas. ¿Me doy a entender? Y hoy día estamos preocupados de que están a favor de esto, a favor en contra. ¿Sabes de lo que deberíamos estar a favor? Que esas personas se conviertan. Y eso cambiaría todo. Y yo no veía a nadie en el grupo hablando, oye, oremos por estas personas que van a legislar, que se conviertan a Jesucristo. No, puros que estoy en contra, que van a esto, que la ley acá. Hermano, hemos perdido el sentido de visión de lo que realmente vino Jesucristo hace 2000 años atrás. Cristo vino a morir por los pecadores. No vino a rescatar al mundo, no vino a que los animales no se extingan, no vino a que no hayan incendios, con mucho respeto por todas las calamidades que han habido, pero Dios no vino a eso. Dios vino a salvar al pecador. ¿Y sabe por qué vino a salvar el pecador y no a salvar los conflictos que hay aquí en la tierra? Porque hay algo mejor. ¿Tú crees en el cielo? Entonces, ¿por qué nos vamos a desgastar tanto por la tierra? Si hay algo mejor. ¿Por qué Dios va a invertir tanto en rescatar a los delfines y los pingüinos si hay algo mejor? ¿Por qué Dios va a querer levantar un gobierno a otro si hay algo mejor? E inclusive el Señor nos dijo en su palabra, que no está en el texto, pero dice que somos peregrinos en esta tierra. Somos extranjeros en esta tierra. Y por eso les contaba yo del grupo, y lo que más hablaban del grupo era lo que menos escuchamos hoy en día, inclusive nosotros, nuestros grupos cristianos de salvación. Por eso tiene que ver con esta enseñanza en esta hora. Yo pensaba en eso. Yo podría haber cambiado el título, ¿qué regalo quieres recibir en esta Navidad? Y hay algún sermón de motivación, pídale a Dios, conságre, haga esto y clame a Dios y Dios le va a responder. Pero es que eso no es la Navidad, pues la Navidad es que Jesucristo vino a morir por el pecador. Y es por eso que Dios creó un plan, y ese plan para mí le llamó gracia. Porque cada uno de nosotros buscamos de Dios y queremos algo. Y el Señor, déjame decirte que el Señor no está buscando gente buena. Y lo dice la Biblia. Y pasajes que ustedes se saben y se recuerdan, pero que a veces nos olvidamos. Dice el Señor que buscó gente vil. ¿Usted es salvo? Si usted es salvo, entonces usted era un vil. Y lo más probable es que sigue siendo vil. ¿Por qué? Porque para eso el Señor creó el arrepentimiento. Cada cosa el Señor la hizo con un plan. ¿Les puedo leer una cartita aquí? ¿Al viejito Pascuero? ¿Alguien le escribió una cartita al viejito Pascuero? ¿No? Pero mire, le voy a leer una cartita tipo viejito Pascuero de mis hijas. ¿Les parece? Ojo, no vaya a pensar que yo creo en el viejito Pascuero, porque hoy día cada cosa cree de uno. Pero dice así la cartita. ¿Es una ilustración? No. Querido Santa, ni que ya no usamos el viejito Pascuero, ahora somos gringos, decimos Santa. Hay que partir por ahí. Copiamos todo. No. Querido viejito, querido Santa, hay 3 niños que viven en mi casa. Una se llama Rubí, tiene 10 años. La otra es Martina, que acaba de cumplir 15. Tuve que actualizar la historia. Y está Perla, que tiene 7. Rubí es buena algunas veces, no. Santa Martina
también es buena algunas veces. Pero Perlita es buena todo el tiempo. Y cierra la carta, yo soy Perlita. Está buena esa carta, ¿no? Hermano, déjame decirte, ninguno de los que estamos aquí somos Perlitas. Ninguno aquí, aunque hay algunos que se pueden creer como Perlita. Perlita se cree. Pero ese es el error muchas veces entre los creyentes. Martina es buena algunas veces. Tú y yo somos buenos algunas veces, pero no todo el tiempo. Por eso necesitábamos alguien que nos justificara en el día del juicio. Como decimos por ahí un dicho que Dios es bueno todo el tiempo, ¿cierto? Dios es bueno, pero no nosotros, hermano. Es Dios el bueno. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Hermano, todo pecado que hayamos cometido, y yo sé que también se tergiversan estos textos en algunas religiones, pero porque aprovechan la libertad por libertinaje, dice la Biblia. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, léalo fuerte, por favor. Déjeme decirle para que si hay una visita o hay algunas personas que son nuevas en la fe, la palabra propiciación está haciendo referencia a un evento que sucedía en los tiempos antiguos en el pueblo de Israel, que hacían justamente un sacrificio para la limpieza de los pecados. En el lugar donde se hacía ese evento se llamaba el lugar de la propiciación, donde se sacrificaba un animal, se derramaba sangre, se le cortaba el cuello, y usted va a decir, quizás usted hoy día que a lo mejor defiende los animales, decir, pero ¿por qué un animalito está pagando las culpas de las personas que ellos fueron los que fallaron? ¿Y eso no fue lo que hizo Cristo por ti? ¿O me equivoco? ¿No fue lo que hizo Cristo? Un inocente sacrificándose por mi error. Por eso cuando cambia la perspectiva se da cuenta de que, ya, ahí sí, ahí sí. Pero cuando lo ponemos medio humanista diciendo, ¿es justo que un animalito pague por la culpa tuya? No, ¿cómo se le ocurre? Eso fue lo que hizo Cristo. Y eso es lo que está hablando ahí de la propiciación. Dice, y Él es la propiciación. Jesucristo es el sacrificio, ¿qué dice? Por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por ¿quién? Porque Cristo no murió por algunos, murió por todos. Yo sé que hay algunos grupos que piensan que murió por algunos, pero no, Él murió por todos. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y ese fue ese amor que es incomprendible muchas veces para nosotros. Yo te digo que no podemos hacer miles de cosas, pero nunca vamos a poder alcanzar la salvación por nosotros. Por eso tuvimos que recibir un regalo de parte de Dios, que es la gracia. En 2 de Corintios 5, versículo 21, dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si tú te das cuenta, a eso le podríamos llamar el gran intercambio. Es un intercambio tremendo. ¿No sería una gran oferta? Porque hoy día vemos en Navidad que hay oferta. ¿Ha visto las ofertas en Navidad? 2 por 1. Una gran oferta. 30% de descuento. Si compra con la CMR, baja el precio. Y uno podría decir, hoy, gran oferta. ¿Pero has pensado en la oferta de la salvación? Es la mejor oferta que ha existido. Llévese todo sin pagar nada. Obtenga todo, obtenga eternidad a costo cero.
Él cargó mis pecados, mis defectos y los pagó en la cruz. Y a mí me pasó y Él me pasó su clemencia. Y me dijo, anda, eres hijo mío. Yo me encargo, dame esto y tú anda y ten vida eterna. Por eso lo único que el Señor pedía de cada uno de nosotros, que tienes que aceptarlo, que tienes que creer en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, por si acaso, Él clavó todas mis imperfecciones en la cruz. El Señor Jesucristo pagó mis debilidades, mis fallas, mis pecados. El Señor hizo todo por mí. Es el mayor regalo que usted podría haber recibido, y si no lo ha recibido, es lo mejor que usted puede recibir. Es la salvación. La mayor pasión es que Dios te amó tanto. Y después, obviamente, hubo el mayor presente a tu vida. Pero para eso también, número 3, tuvo que haber la mayor propuesta. Y eso tiene que ver con la oferta que Dios tiene para ti, o la oferta que tiene la gente que va a estar en contacto con nosotros en esta Navidad. Hoy día el mundo te ofrece un montón de ofertas, semanas tras semanas. Pero Dios tiene una propuesta, obviamente, que no deberíamos perder. Y el Señor lo único que quiere, la propuesta es que tú creas en Él, que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y más encima esta oferta se va a mantener por siempre, porque es eterna. Mire por favor Tito capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando tú le demuestras a una persona que dice, no, es que yo no creo que me merezco. No, si no se trata de merecer, se trata de que Dios hizo todo por ti. Hermano, sin importar tu origen religioso. Bueno, hemos creído, quizás, yo hablo, bueno, hablar por mí. Uno ha madurado tanto en el sentido de la religiosidad que yo a veces encuentro cosas muy absurdas hoy día en el mundo cristiano. Y esto es una posición personal, por si acaso. Pero yo crecí en un periodo, y algunos de aquí crecieron también en mi periodo, donde yo no puedo compartir con un pentecostal. Y se hablaba inclusive dentro del mundo bautista como que los pentecostales no pertenecían al mundo cristiano. No podíamos estar con una de las asambleas de Dios. No podíamos ir a una misa de la Iglesia Católica. Y sucesivamente, y escucho a veces estas cosas de algunos predicadores que se transforman en medio fanático con esta enseñanza. Pero déjame decirte, es que Dios te amó independiente de tu origen religioso. Si yo no hubiera entendido eso, yo estaría en la religión de mis padres. Pero alguien me habló y me habló de Jesucristo, no me habló de religiosidad. Y no sé por qué después, en algún momento que nos convertimos a Jesucristo, metemos la religiosidad donde pensamos que si yo pertenezco a esta denominación, es la única forma de ser salvo. Qué error más grande. Y yo discrepo de algunos que enseñan eso. Y me acuerdo que hubo no voy a decir dónde, pero en un evento de los bíblicos bautistas se invitó a un predicador extranjero, un americano, que duró muy poco aquí en Chile, anduvo aquí en Chile y duró muy poco, una estadía, vino a hacer misiones, pero no duró nada, producto de lo que dijo ese día del púlpito. Se le invitó a predicar en una conferencia, como era nuevo, para escucharlo y todo, y en esa conferencia dijo, solo los bíblicos bautistas serán salvos. El nivel de arrogancia. Hermano, todo el que crea en que Jesucristo es Dios y se levantó de los muertos será salvo. No el que pertenezca a una u otra. Podemos tener diferencias con algunas religiones, pero no se olvide, y lo dice más abajo en un texto, creo que lo tengo anotado. Sí, lo tengo anotado en Juan 12:47. Nos olvidamos de que no es nuestra función juzgar a la gente. No es nuestra función hablar de la gente.
Pero yo te digo, es lo que tenemos que predicar porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Puedes ser judío y te puedes convertir. La primera iglesia, o la primera que comenzó en el libro de Hechos, ¿quiénes la comenzaron? Solo judíos. Por eso hubo un problema con Pedro, que Pedro al final pensaba que la salvación venía solo para los judíos. Y por eso se le tuvo que mostrar un lienzo y un montón de cosas más para que cambiara esa filosofía. Para que entienda usted que la primera iglesia que se estableció en el mundo como iglesia eran judíos todos. Y algunos dicen que tuvieron la confusión. Algunos siguieron siendo judíos. Y eso es raro, sí, pero para que usted lo entienda. Es raro, pero yo lo entiendo. Y a ver si le puedo explicar, pero 2 segundos esto no va. Que es complejo, pero entiende. El pueblo judío, ¿a quién esperaba? Al Mesías. ¿Y qué pasó cuando vino el Mesías hace 2000 años atrás? Y ese judío que creía en el Mesías aceptó que Jesucristo es el Mesías. ¿Dejó de ser judío? No. Y algunos van a decir, no, pero es que ahora es cristiano. No, acuérdense, cristiano fue un término puesto por la sociedad, no fue puesto por la Biblia. Por eso entienda en esta posición por qué Pedro terminó creyendo en Jesucristo, por qué creyó que era el Mesías. Y él siguió siendo judío en su creencia, hasta que le tuvieron que mostrar y decirle a Pedro, sí, tú eres judío que crees que el Mesías llegó, pero sigue ahora la nueva enseñanza de ese Mesías, no religión. Yo estuve conversando en Santiago con una señora que era Brahma Kumari, de la religión Brahma Kumari. Y nos pusimos a conversar y yo le mostré la Biblia que teníamos nosotros y ella me dijo, ¡ay, qué fascinante! Hoy nunca había visto, porque mira, en nuestra religión creemos que tenemos que amarlos los unos a los otros. Y mire, tú me dices que también en tu Biblia también dice lo mismo. Primero me indicó que ella nunca había leído la Biblia. Fue criada en una religión de la India. Entonces, dentro de las prácticas también que tienen las religiones, que por ejemplo, cualquier libro que no sea sus libros es pecado leerlo, es como los testigos de Jehová. Por eso los testigos de Jehová nunca te van a recibir una hoja, un papel, una Biblia, porque es pecado. Entonces, de esa manera esconden el Evangelio. Y cuando lo empezamos a leer, ella se maravilló y me dijo, mira, y yo estaba ahí, y yo podría haber dicho, no, yo no me junto con los Brahma Kumari. No tenía ni idea quién eran los Brahma Kumari. Pero son personas que necesitan creer en Jesucristo. En el libro de Hechos 10, versículo 35, para ir finalizando, sino que en toda nación, ¿está conmigo? Hechos 10, 35, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace, si usted se da cuenta, ¿él de qué sagrada? ¿Jesús de qué sagrada? De toda nación que le teme y hace justicia. ¿A qué se refiere con hacer justicia? No se olvide, esto apréndaselo. La palabra en la Biblia, cada vez que se dice justicia, se está refiriendo a la Biblia. Entonces, Dios, si hay una nación que le teme a Dios, independiente de su religión, y que cree en lo que dice la Escritura, independiente de su religión, Dios se agrada. Cuando yo converso con alguien que no es de mi religión, pero me está hablando de que Dios, por ejemplo, no sé qué le hace nombrar a nadie, pero estoy hablando de la religión denominante en Chile. Y esa persona, que de usted de ahí venía por lo regular, te habla de que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. ¿Dios se agrada de esa persona? Sí, porque tiene que ver con la justicia de Dios. La Biblia dice que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Por qué entonces me tiene que desagradar esa persona? Si Dios se agrada,
no sé si me doy a entender lo que estoy tratando de hacer ver, es que por qué a veces catalogamos a alguna persona o de otra religión, y esto no es ecumenismo, esto es entender que Dios ama y murió por todos. Pero a esa misma persona hay que hacerle ver que sí, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero también hay que hacerle ver que Jesucristo murió por él. Y que necesita creer en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hago? Romanos 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Esas son cosas que la gente necesita saber en Navidad. Necesita. Por eso, mi hermano, deberías asegurarte en esta Navidad o que vas a entregar el mejor regalo a un ser querido, o que tú tienes el mejor regalo, que tiene que ver con la salvación. Porque la salvación es un don inmerecido. Y la palabra don, ¿cómo se podría traducir? Como regalo. Y yo pregunté hace muchos años, ¿y cómo recibo ese regalo? Confiesa que Jesús es el Señor. Dentro de cómo confesar hay muchas maneras. Que la persona ore contigo, que la persona ore, o que la persona solamente invoque al Señor. Hay muchas maneras, por si acaso, maneras hay muchas. Porque también hasta en eso hemos sido a veces medios cuadrados. Es que si la persona no hace la oración de fe, así como me enseñaron, no es salvo. Es que si la persona no levanta la mano, no es salvo. Si la persona no pasa adelante, no es salvo. Hoy día hay tanta gente hablando de esas cosas. Mi hermano, la salvación es creer en Jesucristo. ¿Cómo? Acepta a Jesucristo. Confiéselo y el Señor se va a encargar que el Espíritu Santo después a ti te convenza de que eres un hijo de Dios. No la oración, porque es una buena frase que escuché de un predicador que decía, la oración no salva, es Cristo el que salva. Porque alguien me ha dicho, pastor, un día mi tío fue y recibió a Cristo, pero después yo no vi ninguna transformación en su vida, inclusive empeoró. Pero, ¿él va a estar en el cielo cuando muera? Primero me tiran a mí el bulto. De que como mi solución, yo tengo que dar una respuesta. Es que yo no puedo dar una respuesta. Pero es que yo creo que va a ir al cielo porque hizo la oración. Mi hermano, la oración no salva. Ahora, si esa persona creyó en Jesucristo y se siguió portando mal, hay dos opciones. Si fue genuina su fe, a lo mejor es salvo. Ahora que vivió en pecado siendo salvo, hay muchos también. Pero yo no lo sé. ¿Por qué? Porque el Señor justamente va a ser y tiene que ser el Señor de tu vida. Cuando la palabra, para nosotros no entendemos el texto en Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, usted puede entender que esa palabra no tiene una connotación quizás para ahora o no la va a tener en 100 años más, porque cuando a usted le llega la palabra Jesús es mi Señor, tiene que entender que fue escrito en los periodos donde habían señores, donde después más adelante hubieron feudos, después donde vemos que en las películas hubieron caballeros, hubieron títulos, y el título máximo que existía en los tiempos antiguos era el Señor. Entonces, ¿qué es lo que es un Señor? No, nuevamente, no es la palabra Señor, sino era el título que había detrás. Y el Señor en los tiempos antiguos, cuando se escribieron estos textos, era el que estaba a cargo de todo. Y la persona, los esclavos, dependían de su Señor. Si su Señor decía no, no. Si el Señor decía te vas, te mueres, te mueres. Porque eran los conceptos de feudos que existían en los tiempos antiguos. Pero hoy día, ¿cuál sería una buena traducción? ¿Qué sería para Señor? Más bajito, por ejemplo, hoy día, bueno, para los jóvenes más modernos, un CEO, un gerente. Ese es un señor para hoy en día. Y lo que él hace, lo que él dice, y si no te gusta, chao. Así funciona. Ese es el concepto que quería Cristo que la gente entendiera. Mi hermano, estamos aquí para entender que el Señor Jesucristo puso la palabra pisteu, que es la palabra creer. Cree en el Señor Jesucristo. Créele a Cristo. Y hácele caso a Cristo, porque esa palabra de pisteo en el griego quiere decir comprométete con el Señor. Hácele caso al Señor. Apóyate en el Señor. Eso quiere decir el que cree en el Señor.
No es solo la oración, tiene que ver con entregar tu vida a alguien que la controle y la domine en su totalidad. Y no solamente basta con creer en algo o creer en Él. Hay gente que dice, no, yo creo en el Señor Jesucristo, así que soy salvo, pero ¿te sometes a Él? Mi pregunta es, ahí mi pregunta yo hago, no sé si la persona sea salva. Porque no quiere decir que yo crea en algo, estoy haciendo las cosas de la forma correcta. Porque la palabra cree en el Señor Jesucristo es que estás confiando en Él. Cuando dice cree en el Señor Jesucristo es que se levantó de los muertos. Estás diciendo, le creo que Él murió por mí en la cruz. Hoy día hay mucha gente que cree en Cristo, pero de la cabeza y no en el corazón. Y yo podría decir que la gente que cree en Cristo de cabeza no va a ir al cielo. Porque la salvación no es por creer en algo. Yo creo en personas. Yo creo, ¿usted cree que existió Hitler? ¿Cree o no? Pero por más que usted crea que es bueno, ¿es bueno? El Señor Jesucristo, no solamente como ellos, la historia nos grafica que Hitler fue una persona mala, la historia nos grafica que Jesucristo era el Hijo de Dios y era bueno, pero no basta con creer eso, es que Él sea tu Señor. En Juan 12, versículo 47, que es el pasaje que les decía hace un momento. Mire lo que dice el texto. El que oye mis palabras y no las guarda, ¿qué dice? ¿Y por qué andamos tan preocupados nosotros? Lo voy a aterrizar. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. ¿Por qué no he venido a juzgar al mundo, sino a qué? ¿Sabe de qué está más preocupado Dios en el mundo? De la salvación y no de los errores de la gente. Y me incluyo. Y nosotros a veces andamos preocupados ¿de qué? De los errores de mi señora, de los errores de mi esposo, de los errores de mis hijos, de los errores del hermano, de los errores del pastor. ¿Y cuánta gente hemos ganado a Cristo? El Señor no está preocupado tanto de los errores, está preocupado por la salvación del mundo. El Señor Jesús vino a salvar al mundo. Si no necesitara la salvación, el mundo, créeme que el Señor Jesucristo no hubiera venido. Por eso el Señor Jesucristo, y este texto a mí me enseña y me da a entender que por eso el Señor Jesucristo no vino a ver si yo me merecía el cielo, porque Él no venía a juzgarme, Él venía a salvarme. Por eso tanto te amó Dios que con pasión lo hizo y que vino en un presente, que dio a su Hijo y te dio una mayor propuesta, que es todo aquel que en Él crea no se pierda, pero también eso trajo como consecuencia la mayor promesa. ¿Y cuál es la mayor promesa en el punto número 4? La vida eterna. ¿Qué es una vida eterna? Déjeme decirle que vida eterna es mucho más que vivir eternamente. La vida eterna, déjame decirte que tiene la vida eterna tiene un concepto tridimensional. Y yo sé que muchos nos equivocamos al escuchar la palabra eterno. ¿Dios es eterno? ¿Sabe dónde está el error? Que el humano por lo regular mide la eternidad hacia lo que viene, pero no mide la eternidad hacia el pasado. ¿Dios es eterno hacia el pasado? ¿Y Dios es eterno hacia el? ¿Y ahora está siendo eterno? Para que me logre entender, la vida eterna, ¿qué visión tiene?
Presente, futuro, pasado, presente, futuro, futuro, la vida eterna. ¿Qué dimensión tiene? Es por eso que a veces no entendemos y es por eso que nos cuesta muchas veces descansar en Dios. Tu vida eterna tiene un pasado. Antes de que te formases del vientre, Dios te escogió. Antes de que fueras hecho, Dios en su eternidad, hacia el pasado, ya sabía que tú eras salvo. Y murió por ti antes de que tú nacieras. ¿Cristo murió por ti? Ya, pues es el pasado o presente. Pasado, entonces tu eternidad comienza ¿de dónde? Desde el pasado. ¿Estás viviendo tu eternidad hoy en día en Cristo? Sí, ese es el error de muchos creyentes que piensan que solamente vamos a recibir lo bueno de Dios y todo se va a estar bien cuando estemos en el cielo. No, por eso podemos estar bien ahora. Si comprendiéramos la altura, la anchura, el largo y la profundidad, daría toda la plenitud de Dios sobre nosotros. Pero quiere decir que a veces si no entendemos esas cosas, no está toda la plenitud de Dios en nosotros. Y si no está toda la plenitud de Dios, por eso nos cuesta más sufrir, por eso nos cuesta más entender algunos procesos, por eso nos cuesta no confiar en Dios a veces, a pesar de que sí creemos confiar en Dios. Por eso en 1 de Pedro 3, versículo 4, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, pasado, para una herencia incorruptible. Ahora, incontaminada e inmarcesible, reservada. Ahí usted tiene las tres dimensiones de nuestra salvación. En Jesucristo, hoy día, en la incorruptibilidad, que ya la tenemos encima, que si nos contaminamos, el Señor nos limpia, pero reservada en los cielos para vosotros. Por eso, mi hermano, estamos celebrando esta Navidad. Y lo que más recordamos en Navidad es el nacimiento. Déjeme decirle que lo que más deberíamos recordar no es el nacimiento, es que ese bebé vino a morir por nosotros. Incluido en un pasado, en un presente y en un futuro. Porque tu eternidad comenzó con un perdón de pecados pasado. ¿Cuándo Cristo te perdonó tus pecados? Por eso a veces cuesta procesar esto, porque esto es teología más sistemática, más. Mira, cuando Cristo murió en la cruz hace 2000 años atrás, ¿estaba muriendo por tu pecado? Sí. Entonces no es por los de ahora. En tu pasado el Señor te perdonó. En el presente te dio un propósito de vida. Y en el futuro te tiene un hogar en el cielo. Nuestra eternidad siempre ha sido en tres dimensiones. Pero ¿sabes qué? ¿Se puede vivir como creyente no en todas las dimensiones? Sí, si no llegamos al conocimiento. ¿Por qué hay gente que sufre del pasado? ¿Por qué no están mirando su eternidad del pasado? ¿Por qué nos recriminamos de nuestras infancias, de las cosas que hicimos cuando niños? Y hay gente todavía que sigue pegado con esa vivencia de niño. Porque no ha entendido que su limpieza de sus pecados, errores, vienen de su pasado. Porque ellos toman al Señor Jesucristo, reciben a Cristo, o quizás tú has recibido a Cristo y tú lo recibiste el 2010. Tú crees que tu vida como creyente comenzó el 2010 y sigues con tus trancas del 2010 para atrás. Y las arrastras y sufres y luchas. Pero déjame decirte que el Señor Jesucristo esas luchas las pagó. Entiende que cuando recibes a Cristo, la eternidad viene también con tu pasado, viene con tu pasado, no cambia tu pasado. Pero Dios perdona tu pasado. Y Dios pone al olvido tu pasado. Pero nosotros no.
porque pensamos que la salvación comienza en el día de hoy, en el día que recibí a Cristo como mi Salvador. Por eso, Dios te perdonó tu pasado. ¿Tienes un presente hoy día? ¿Y tu presente para qué es lo que es? Para vivir y tratar de lograr hacerle caso a Dios. Pero tienes un futuro, un hogar en el cielo. Por eso se habla muchas veces, y he escuchado, hay algunos libros que hablan justamente de eso, que el creyente debería vivir en su tridimensión o tridimensionalmente. Mirar su pasado y ver cómo Dios obró, mirar su presente y hacerle caso a Dios, y mirar su futuro, donde Dios te va a poner. Entonces se da cuenta de que todo lo que sucede hace 5 minutos atrás es parte de qué cosa. Y Dios ya arregló ese pasado. En Efesios 1, versículo 5, en amor, dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso, mi hermano, tienes que disfrutar en el buen sentido la vida que Dios nos ha dado. Y a veces solamente créele a Dios y no necesitas entender. Hoy día queremos entender tantas cosas de por qué Dios hizo eso, por qué Dios hizo lo otro. Yo lo único que he aprendido en algunas cosas que yo disfruto sin saber. Si usted me pregunta a mí, yo no necesito entender la química de mi estómago, cómo el ácido va descomponiendo. No necesito eso para comerme un bistec. ¿O sí? Necesita saber cómo se descomponen las proteínas y todo. Yo no necesito saber eso. Lo que yo quiero es un bistec jugoso. ¿Amén o no? Lo único que no dicen amén son los veganos, pero no importa. Pero ¿sí o no? Yo veo a mi señora, ella disfruta manejar. ¿Cómo? Si funciona con agua, con aceite, con algo, a ella no le interesa. A ella disfruta manejar. ¿Conoce alguna señora así? Le interesa saber cómo sucede la combustión, cómo el pistón baja, cómo el aire entra al motor, cómo funciona. ¿Necesita saber eso o no? No, usted solamente quiere disfrutar y salir a pasear, irse al mall. ¿Y por qué a veces nos cuestionamos tanto en las cosas de Dios? ¿Sabe? Lo único que necesitamos es saber que Dios nos amó y que Dios murió por nosotros, y otra gente necesita saber ese mismo mensaje. Pero nos cuestionamos tanto. Hermano, el Señor Jesucristo hace años atrás se le acercó una persona que le quería que le sanara a su hija. No lo vamos a leer, pero ¿se acuerda de esa historia? Se le acerca un hombre que le dice al Señor que quiero que ayudes a mi hija y que se sane. Y el Señor le dijo, si bien crees, va a ser sana. Y usted no sé si ha visto lo que dice ese hombre, que encuentro es uno de los hombres que podría decir tan sincero en la Biblia. No, él dijo, no sé cómo, ayúdame en mi incredulidad. A mí esa historia siempre me llena de emoción. ¿Por qué? Porque él fue tan sincero que le dijo, Señor Jesús, he escuchado que tú tienes el poder. Y Jesús le dijo, pero si tú crees, y él le dijo, es que no sé cómo se cree. Enséñame cómo creer. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Excelente. Asumiste que no es por ti y que tienes que pedirme ayuda. Y el Señor le dijo, ok, voy a hacerlo. ¿Y sabe qué hizo con la hija? Lo sanó. Pero el Señor Jesucristo le hizo una pregunta. ¿Pero tú crees? En otras palabras, ¿sabe qué dijo el papá? Yo quiero creer. No sé cómo, pero quiero creer. Y ese minuto, Dios sanó a su hija. Y hay veces que yo quiero hacer algo, yo quiero mejorar, yo quiero transformar, yo quiero. Déjame decirte que Dios opera en el yo quiero también. Pero Satanás muchas veces nos dice que no. Por eso, mi hermano, solamente recuerda en Juan 3:16. Solo quiero parafrasear este texto para finalizar.
Y si tú pudieras hacer el texto tuyo, toma otra connotación. Se lo voy a leer poniendo lo mío. Y lo voy a parafrasear, ¿no? Tanto amó Dios a Luis que dio a su hijo por Luis. Y si yo creo, como Luis en él, tengo vida eterna. ¿Qué me está pidiendo en el texto? Creer. No me está pidiendo ser una buena persona, ser un buen papá. No me está pidiendo ser un excelente trabajador. Solamente me está diciendo acepta el regalo. Y la única condición es creer. Nada más que eso. En 2 Corintios 6:2 dice, el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Déjame decirte que ese texto simplemente la palabra de Dios nos está diciendo de que tú un día oíste y aceptaste a Cristo. ¿Y qué hizo Dios? Te salvó. Pero hay mucha gente a nuestro alrededor que tiene sus casas llenas de luces, en sus casas llenas de arbolitos, pero todavía no han conocido a Cristo como su Salvador. Y muchos de nosotros, me incluyo, a lo mejor a veces estamos más preocupados de Navidad, de compartir lo que significa la Navidad. Todavía quedan un par de meses, de semanas para terminar el año. Ojalá que llevemos a alguien a Cristo de aquí a un par de semanas. Ese sería el mejor regalo que usted puede entregar en esta Navidad. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios por tu enseñanza. Gracias Dios por recordarnos nuestro deber como cristianos. Recordar que podemos enseñarle y hablarle a otro del Señor Jesucristo. Recordar que el nacimiento de Jesucristo tenía un final y el final era la muerte. Perdónanos, Padre, porque sabemos que tenemos abogados. Perdónanos por nuestras negligencias. Perdónanos por a veces desenfocarnos. Perdónanos, Dios, por pensar muchas veces en nosotros y nos olvidamos de aquellas almas que están ahí a nuestro alrededor. Parientes, vecinos, amigos, gente en la calle que necesita escuchar las buenas nuevas del Evangelio, que tanto nos amaste, que entregaste a tu único Hijo por nosotros, para darnos vida eterna. Por eso, mi Señor, sigue obrando en nuestro corazón, y yo sé, Padre mío, que mucha gente, hoy día lamentablemente es esclavo de su pasado, porque todavía no ha recibido a Cristo, y hay algunos creyentes que también son esclavos de su pasado, porque no han mirado que su eternidad comenzó hace bastante tiempo atrás, cuando el Señor Jesucristo primero te creó y después entregó a su Hijo para morir por ti. El Señor nos sanó, nos limpió y nos ha dado una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Pero yo sé a veces que si no miramos nuestra eternidad en sus tres dimensiones, creo que nos cuesta muchas veces avanzar. Por eso obra en nuestro corazón, ayúdanos a entender que nuestro pasado fue limpiado por nuestro Señor, fue todo lo que sucedió, todo lo que me hicieron y todo lo que hice. El Señor en su eternidad hacia el pasado, Él lo arregló. Ahora depende vivir de nosotros, vivir ese presente para enfocarnos en algo mejor que tenemos allá en el cielo. Así que Dios, danos esa valentía a cada uno de nosotros en la forma como se presente, de poder compartir el Evangelio a compañeros de trabajo, a gente en algún lugar y a nuestra propia familia. Danos esa posibilidad de entregar el mejor regalo en esta Navidad. Y por último quiero preguntar a cada uno de los presentes, si tú murieras hoy, tienes que entender esto. Si tú murieras hoy, tienes que estar completamente seguro de que vas a ir a la presencia de Dios. Y tiene que ver por el creer, no tiene que ver por lo que tú hayas hecho, no tiene que ver por tus actos, tiene que ver por tu fe. Inclusive si te cuesta esa fe.
como hoy dijo ese hombre que quería que sanaran a su hija, me cuesta creer, me cuesta entender, me cuesta cómo tú puedes hacer algo, pero ayúdame, enséñame cómo puedo creer. Y el Señor Jesucristo ese día le ayudó y su hija se sanó y él pudo poner la fe en Jesucristo. Y quizás estás en esta mañana aquí y a veces hay duda realmente de la fe, y mejor es aferrarse a ella y creer en el Señor Jesucristo para tener vida eterna. Me gustaría orar solamente por aquella persona que dice, pastor, yo quiero estar seguro de mi salvación. Yo quiero estar claro de que cuando me muera voy al cielo. Yo quiero estar claro que Dios perdonó mis pecados, todos mis pecados, y me dio la vida eterna y hoy día puedo ser su hija o su hijo. Como te decía, no es malo dudar. El Señor, inclusive en ese hombre que dudó, Dios lo ayudó. Y si hay alguien aquí que tiene esa duda, me gustaría orar por ti, porque ya el hecho de orar yo por ti, o que alguien ore por ti por esa duda, Dios empieza a orar. Me gustaría solamente si alzaras tu mano y dirías, pastor, yo quiero estar seguro de mi salvación. Yo quiero estar claro de que Cristo murió por mí y puedo tener vida eterna. Solamente alza tu mano y bájala, lo único, y vamos a orar por ti. Gracias, que Dios te bendiga. Alguien más que diría, pastor, ore por mí. Yo necesito estar seguro de mi salvación. Tengo dudas. No sé si me merezco, no me merezco el cielo, no sé. Cualquier duda que tengas. Alguien más que diría, ore por mí. Alguien más. Gracias. Padre, gracias Dios. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por animarnos justamente a que otros conozcan el Evangelio, pero oramos en forma especial por las personas que alzan su mano, Dios, que primeramente sea tu Espíritu Santo, que es el único que tiene el poder de convencimiento y de dar seguridad, y que estas personas puedan entender que el amor de Dios no se puede medir ni en lo alto, ni en lo profundo, ni en la anchura, ni en la largura, que puedan comprender, como muchos de nosotros, que hay vida eterna, pero que nuestra vida eterna comenzó en nuestro pasado, está en nuestro presente y nos tiene algo mejor en nuestro futuro. Así que bendice a cada uno de ellos y bendice también a cada hermano que va a hacer el empeño, el esmero de poder anunciar las buenas nuevas, entregar el mejor regalo en esta Navidad. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.